Ok, muchachos, entonces continuamos. Habíamos dicho que este es el enfoque ingreso y este es el enfoque gasto del PIB. Entonces, bueno, también otro de los factores por los que se ve influenciada la demanda agregada es por las expectativas. Es decir, recuerden, si nosotros hay expectativas de que vamos a recibir un salario mayor por algún incentivo que nos prometió la empresa, que nos ganamos, entonces probablemente nuestras decisiones de compra en este momento o la inversión, el consumo de las familias o el gasto del gobierno, si hay expectativas a futuro, bueno, puede ser que en este momento paren la demanda de bienes y servicios, pero en un futuro los vayan a adquirir. Pero si por ejemplo también hay expectativas con respecto al nivel de precios, es decir, si se espera que el nivel de precios más adelante se incremente, entonces puede ser que en este momento se tomen las decisiones de compra. Otra de los factores que afectan la demanda agregada es la política fiscal y la política monetaria. ¿Cómo? Bueno, la política fiscal, recuerden que cuando hablamos nosotros de política fiscal estamos hablando precisamente del cobro de impuestos. Y hay que recordar que el ingreso de las personas, muchachos, se divide en tres componentes. Un componente que es el consumo, otro componente que es el ahorro, otro componente que son los impuestos, ¿no? Lo que es N le vamos a poner. O le vamos a poner la T de taxes, ¿no? Y entonces, si el gobierno a través de una política fiscal hace una disminución de los impuestos, lo que se va a provocar es que el consumo aumente y también a su vez lo haga el ahorro. Y entonces recuerden que la inversión depende de la cantidad de ahorro que haya en la economía. Y así es como puede ser que la política fiscal y también a través de la compra de bienes y servicios hay una influencia de la política fiscal en la demanda agregada. Otra parte de la que podemos hablar también nosotros, que hay unos capítulos específicos para hablar de política fiscal y de política monetaria, que ya lo vamos a ver más adelante. Esperemos que en ese tiempo, que para ese entonces ya se haya solucionado esta situación en economía, es que también la política monetaria puede influir en la demanda agregada a través de la tasa de interés, muchachos. Nosotros hemos hablado de eso también en otras ocasiones y nosotros hemos dicho que cuando hay un anuncio de los bancos centrales de una disminución de la tasa de interés, lo que va a pasar es que los inversionistas o los empresarios van a ir a los bancos a solicitar créditos para invertirlos en algún proyecto productivo y entonces se va a dar un incremento de la masa monetaria en la economía y eso también se va a ver reflejado en un incremento de la demanda. O si hay un incremento de la tasa de interés, entonces lo que podremos nosotros pronosticar sería que en vez de un incremento de la demanda agregada, pueda hacer que la demanda agregada disminuya. Y la otra parte, pues es esta parte del otro agente económico, el resto del mundo, es decir, lo que tiene que ver con las exportaciones, que tiene que precisamente, pues cuando hablamos de exportaciones, estamos hablando de la demanda de bienes y servicios producidos en una economía en específico. Y para eso, muchachos, tenemos tres casos. Bien, el primer caso que vamos a ver nosotros es un caso en el que vamos a hablar precisamente de cómo se determina esta parte del nivel de precios de la economía y el PIB. Y entonces nosotros vamos a decir que esta es nuestra curva de oferta agregada en el corto plazo y que la oferta agregada en el corto plazo se va a ver influenciada por los factores de la producción, que son el capital, la tierra, el trabajo y las habilidades empresariales. Eso es lo que va a afectar a la oferta agregada en el corto plazo. Y esta es nuestra curva de demanda agregada en el corto plazo. Y entonces nosotros ya vimos que la demanda agregada en el corto plazo se va a ver influenciada por el enfoque gasto del PIB, que es el PIB que es igual al consumo más la inversión más
el gasto del gobierno más las exportaciones menos las importaciones, lo que se conoce también como la demanda interna y la demanda externa, es decir, el consumo de las familias, la inversión de las empresas privadas, ¿no? Y el gasto que hace el sector gobierno, y este es el resto del mundo. Entonces tenemos una demanda interna y tenemos una demanda externa. Bien, y entonces lo que nosotros estamos diciendo aquí es que a un cierto nivel de precios, o a un cierto nivel de índice de precios y cotizaciones o deflactor del PIB o tasa salarial, entonces hay un determinado nivel de PIB real en economía, ¿no? Eso es lo que presentamos nosotros aquí, es decir, hay un punto de equilibrio entre los factores de la producción y el enfoque PIB del gasto, en donde vamos a estar produciendo nosotros este nivel de PIB real. El segundo enfoque lo que nosotros tenemos es un incremento de la demanda. ¿Cómo se da este incremento de la demanda? Que provoca un desplazamiento de la curva de la demanda hacia el lado derecho. Bien, ¿cuál es el primer momento? Lo que yo estoy diciendo es que en un primer momento va a haber un incremento del nivel de precios. Un incremento del nivel de precios de NP0 a NP1 va a provocar un desplazamiento de la curva de demanda para acá. Es decir, por lo tanto, un incremento del nivel de precios, cuando yo hablo de un incremento del nivel de precios, estoy hablando de un proceso inflacionario. Por lo tanto, si hay un incremento de la demanda, es decir, si lo que se da primero, muchachos, es un incremento de la demanda, de demanda agregada en el corto plazo de 0 a la demanda agregada en el corto plazo 1, lo que yo estoy diciendo es que está aumentando el consumo del país, de las familias, está aumentando la inversión de las empresas privadas y está aumentando el gasto de gobierno. Por lo tanto, va a haber un incremento del nivel de precios en la economía. Y lo que va a provocar esto va a ser un desplazamiento de la demanda agregada en el corto plazo de 0 a la demanda agregada de corto plazo 1. Es decir, si nosotros incentivamos el PIB por el lado del gasto, incrementando consumo, inversión, gasto de gobierno y la demanda de exportaciones, lo que yo voy a provocar va a ser un desplazamiento de la curva de demanda a este nuevo nivel, pero va a ocasionar un incremento en el nivel de precios, es decir, un proceso inflacionario. En esta otra gráfica, lo que yo tengo ahora es un movimiento de la oferta. Fíjense bien, ¿qué es lo que pasa si los factores de la producción incrementan su nivel de precios? Es decir, si el capital físico, la maquinaria, las herramientas y todo lo que yo necesito para la producción aumenta. Si el espacio destinado para la producción, es decir, la renta de las tierras y de las plantas empresariales aumenta, ¿qué pasa si la tasa salarial aumenta? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, los procesos de innovación que se generan en las universidades también aumentan? Bueno, si los factores de la producción se incrementan, entonces lo que yo estoy diciendo es que la oferta agregada en el corto plazo va a pasar de oferta agregada del corto plazo 0 a la oferta agregada en el corto plazo 1. Es decir, si hay un incremento de del nivel de precios de los factores de producción, lo que yo voy a hacer es que voy a trasladar la curva de oferta a este nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un incremento del nivel de precios, es decir, un incremento del nivel de precio de los factores de la producción va a provocar una disminución. Si se fijan que hay una disminución del PIB real. Y entonces lo que yo voy a provocar aquí es una tasa de crecimiento, pero negativa. Es decir, voy a pasar de este nivel de PIB real a este nivel de PIB real por un incremento en el nivel de precios de los factores de la producción.
Lo que yo hice acá fue que un incremento de la demanda, aunque provoque un incremento del nivel de precios, se va a dar bajo un contexto de una tasa de crecimiento positiva. Pero si aumentan el nivel de precios de los factores de producción, lo que voy a tener va a ser una tasa de crecimiento negativa en la economía. Bien, nos vemos en un próximo video en el que voy a explicar ya qué pasa cuando el PIB potencial está por arriba del PIB real, qué pasa cuando el PIB potencial se encuentra en equilibrio con el PIB real y qué pasa cuando el PIB potencial está por debajo del PIB real y qué pasa con precisamente con esta parte del mercado laboral, que bueno, como nosotros ya vimos, es un determinante muy importante porque si hay ceteris paribus en la cantidad de capital, en la tecnología y la población, se